El atractivo de trabajar en contacto directo con animales exóticos y peligrosos puede llevar a los expertos en animales a desarrollar una falsa sensación de familiaridad. Al estar mucho tiempo en presencia de estas criaturas, los cuidadores eventualmente pasan por alto los riesgos inherentes. Subestiman los instintos de los animales y su peligro potencial. Dale al botón de me gusta y suscríbete ya mismo. En el episodio de hoy repasaremos 3 veces en las que expertos de animales fueron atacados por los animales que tanto amaban. Bienvenidos a Desgracias Increíbles. En los confines del lejano oriente de Rusia hay una tierra de belleza salvaje y agreste desierto, la península de Kamchatka. Allí la tierra hierve y humea aguas termales. También hay géiseres disparando vapor hacia el cielo. Es un lugar de fuerza bruta donde la tierra misma parece estar viva y respirando. También es el hogar de una gran variedad de vida silvestre, desde el majestuoso oso pardo hasta el escurridizo leopardo de las nieves. Para aquellos que se animen a adentrarse en ella, la península de Kamchatka ofrece una experiencia impecable en la que la belleza de la naturaleza se muestra en todo su esplendor y la naturaleza salvaje de la tierra se puede sentir en cada respiración. Vitaly Nikolayenko fue uno de los investigadores de osos más conocidos de Rusia. Dedicó 30 años, aproximadamente la mitad de su vida, a la investigación de estas majestuosas criaturas. El hombre de 66 años también fue guardabosques en la Reserva Natural de Kronotsky, donde patrullaba constantemente para luchar contra la pesca y la caza ilegales. Durante estas patrullas, Vitaly seguía a los enormes osos pardos de la península de Kamchatka y documentaba sus hábitos sociales de apareamiento y alimentación. Al anochecer, regresaba a su cabaña, encendía la lámpara de queroseno y documentaba cerca de 800 contactos anuales con osos. Su trabajo se convirtió en uno de los registros más significativos del comportamiento del oso pardo jamás realizados. Con el paso de los años, Vitaly se sumergió en repetidos encuentros con osos. Se acercó mucho a estos y parecía no importarles compartir su espacio con él. Su oso favorito era un macho de 2 metros que había bautizado con el nombre de Krasivi, que significa guapo. Le tenía mucho cariño a Krasivi y a veces se tumbaba junto a él mientras dormía la siesta. En diciembre de 2003, Vitaly se quedó en la reserva en lugar de ir a su casa para celebrar las fiestas. Había extendido su visita a la reserva porque quería terminar su investigación sobre por qué algunos de los osos aún no se habían ido a sus madrigueras. Siendo invierno, los osos deberían haber estado hibernando. Era viernes y Vitaly estaba sentado junto a la ventana de su cabaña con las manos envueltas en una taza humeante. Afuera el mundo era un páramo helado. Los árboles estaban cargados de nieve. Tomó un sorbo de su té, saboreando su calidez. Sintió tensión y luego sus músculos comenzaron a relajarse en el momento que lo rodeaba una sensación de calma. Acababa de hacer su maleta y estaba esperando su vuelo para salir de la reserva. Mientras contemplaba el paisaje cubierto de nieve, el frío y el silencio del invierno parecían calmar su alma, y por un momento no pudo evitar imaginarse la cálida recepción que le daría Tatiana, su esposa, cuando llegara a su casa. Su risa era música para sus oídos. Su voz hacía desaparecer las preocupaciones. La echaba de menos. Observó los copos de nieve que se deslizaban perezosamente por el aire. Cada uno de ellos era una creación única y delicada, como si viera el mundo a través de nuevos ojos, una nueva dimensión. Fue entonces que lo vio. Era Krasivi, su amigo peludo que se dirigía al lago medio congelado para saciar su sed. Para matar el aburrimiento, Vitaly decidió seguir a su oso favorito hasta el lago, donde estaba seguro de capturar fotografías merecedoras de premios, además de recuerdos para toda la vida. Se preparó y se llevó su cámara, una pistola de bengalas y el aerosol para osos, solo en caso de que las cosas se fueran de las manos. El lago estaba a menos de 2 kilómetros de su cabaña, por lo que estaba seguro de que estaría de vuelta antes de que su helicóptero llegara. Su aliento generaba vapor y el paisaje era inquietamente tranquilo,
como si la península de Kamchatka en sí estuviera conteniendo la respiración. El gruñido de su amigo oso lo liberó rápidamente de sus pensamientos. Él intentó caminar con dificultad a través del rastro de nieve para alcanzarlo, pero la nieve era profunda y sus pies eran pesados. Pero él estaba determinado. Se puso rápidamente sus esquís, que permitieron que se deslizara sin esfuerzo a través del rastro de nieve. Podía ver las huellas del oso aún frescas en la nieve y estaba decidido a seguir el ritmo del oso. Se obligó a ir más rápido, sus músculos se tensaron y ardieron por el esfuerzo de empujarse a sí mismo hasta el límite. Podía sentir el frío filtrándose en sus huesos, pero no vaciló. El sendero se abría paso entre los árboles y él lo seguía con cautela, con los sentidos agudizados por la certeza de que un oso estaba cerca. Momentos más tarde vio a Krasivi durmiendo profundamente. Su pelaje generalmente marrón ahora brillaba bajo la luz del sol de invierno. Esta iba a ser la foto perfecta como recompensa por su agitación en el duro clima. Vitali sacó su cámara, pero era imposible tomar una foto clara, ya que las ramas cubiertas de nieve y los troncos de los árboles seguían interponiéndose en su camino. Entonces, tomó la arriesgada decisión de acercarse. Sus ojos estaban fijos en Krasivi y sus sentidos seguían alerta. Podía oír su respiración pesada mientras luchaba por abrirse paso a través de la nieve. Al día siguiente llegó el helicóptero listo para sacar a Vitali de la reserva para sus vacaciones. El piloto encontró las maletas hechas y una taza de té frío junto a la ventana de la cabina, pero Vitali no aparecía por ninguna parte. Sin dudarlo, llamó al equipo de búsqueda y rescate, que no tardó en llegar, y comenzó la búsqueda. Siguieron las huellas de Vitali y luego de casi 2 kilómetros encontraron sus esquís clavados en la nieve. El equipo de rescate luego continuó siguiendo las huellas y a pocos metros lo encontraron. El cuerpo de Vitali yacía inmóvil y su bote de spray para osos estaba vacío, lo que hizo pensar al equipo de rescate que lo había usado para intentar salvar su vida. En la nieve podían ver las huellas de Krasivi y demostraban cómo atacó a Vitali. Parecía que el spray no había disuadido al oso de atacar. A su lado derecho yacía la pistola de bengalas, sin disparar, que estaba medio comida. Su cámara estaba a centímetros de su cuerpo, ensangrentada y rota. El equipo de búsqueda y rescate recuperó su cuerpo sin vida para que su familia se despidiera de él y le diera sepultura. A pesar de sus numerosos trabajos de investigación, el enfoque proactivo de Vitali en el seguimiento de los osos fue muy criticado por el movimiento conservacionista, que argumentó que Vitali iba en contra del método pasivo consensuado de la etología. En su defensa, Vitali había dicho que nunca subestimó la tenacidad de los osos, pero no fue así como lo vieron sus críticos, ya que para ellos su muerte parecía ser una confirmación de sus preocupaciones. Además, más de 20 osos se habían habituado a la presencia de Vitali y fueron blanco fácil de los cazadores furtivos que los mataron poco antes y poco después de su muerte. Como ocurre con la naturaleza, los animales salvajes son eso, animales salvajes, por lo que no hay que sentirse demasiado cómodo al acercarse a ellos, ya que sus rasgos salvajes están intrínsecamente grabados en la piel y pueden emerger en cualquier momento, dejando atrás un cuerpo sin vida. Para Vitali esta fue una lección aprendida demasiado tarde, pero sus diarios serán para siempre un recordatorio constante de su contribución a la ciencia y a la comunidad académica. Fue una gran pérdida para ambos, el hombre y la naturaleza, y el mismo animal al que dedicó su vida lo llevó a su horripilante desgracia increíble. Era 4 de septiembre de 2006, otro día de trabajo para Steve Irwin, de 44 años, mientras cargaba su camión con provisiones y equipo y partía hacia el Bad Arrecife, cerca de Port Douglas, en el noroeste de Australia. Él y su equipo se disponían a filmar videos submarinos para un documental titulado El océano más mortífero, dirigido por John Staton para Discovery Channel. Durante varios días anteriores del rodaje previsto, John no pudo evitar la extraña sensación de que algo malo estaba a punto de suceder. Habló con sus amigos y con el productor para pedirles que cancelaran el documental,
pero el canal ya había gastado demasiado dinero en el proyecto y no podía permitirse más retrasos. Pero John Staton seguía teniendo la inquietante sensación de que algo iba a salir mal. Escribió su testamento y se dirigió a regañadientes al arrecife, acompañado de Steve Irwin y su camarógrafo Justin Lyons. La mañana del 4 de septiembre, tras llegar a la pequeña ciudad cerca de Port Douglas, embarcaron en el barco de investigación de 23 metros de Steve Irwin llamado The Croc One y navegaron hasta el Bad Arrecife, cerca de la Gran Barrera de Coral, en la costa oriental australiana. La zona alberga varias especies de vida marina, entre ellas tortugas marinas, delfines y ballenas, pero el equipo quería encontrar un tiburón para este episodio, así que se pusieron los trajes y el snorkel para sumergirse en el agua. El mar estaba más sucio de lo habitual, y Steve y su camarógrafo Justin no podían encontrar un lugar seguro para buscar al tiburón. Decidieron que lo mejor era posponer la filmación, pero antes de irse, Steve Irwin vio algo que despertó su interés. No era un tiburón, sino una hermosa raya marina. Estos animales marinos podrían crecer hasta 5 metros o 16 pies de longitud, incluyendo su larga cola punzante, de la que tienen un gran control y agilidad. Era su principal arma en el ecosistema submarino, pero Steve Irwin no se asustó de la criatura. Él había estado haciendo esto toda su vida y sabía que las rayas marinas no atacaban normalmente a los humanos, a menos que fueran provocadas o pisadas accidentalmente. Steve nadó más cerca del animal hasta que estuvo justo debajo de él. Pensó que era el ángulo perfecto para filmar algunas tomas para el próximo programa infantil de su hija Bindi, llamado Bindi, la chica de la selva. Hizo señas a su camarógrafo para que se acercara y filmara al animal. Era una hermosa vista. Rara vez se había observado desde tan cerca, ya que por lo general se entierran en la arena para esconderse de los humanos. Justin Lyons se acercó a Steve Irwin sin saber lo que sucedería a continuación. Steve estaba a pocos centímetros por encima de la raya marina, tratando de conseguir el mejor ángulo para filmar, y fue entonces cuando sucedió la tragedia. Mientras se encontraba buscando ángulos, la raya marina rápidamente atacó con su cola, atravesando el pecho de Steve Irwin, que no se dio cuenta de la magnitud del ataque hasta que una sensación de entumecimiento envolvió su cuerpo durante unos segundos. En la conmoción del agua antes de tratar de salir, Steve Irwin dio instrucciones a Justin para seguir grabando. Incluso en esas circunstancias mortales, quería que quedara documentado. Justin, sin embargo, era dolorosamente consciente de lo que acababa de pasar. Había un agujero de 5 centímetros de ancho en el pecho de Steve y estaba sangrando profusamente, convirtiendo el agua en un mar de sangre. Temiendo que la sangre pudiera atraer a un tiburón cercano, Justin agarró a Steve y le instó a nadar hasta un lugar seguro. Cuando salieron a la superficie, la gravedad de sus lesiones se hizo evidente de inmediato. Steve Irwin estaba en un dolor insoportable y perdiendo sangre rápidamente. Le gritó a Justin que sus pulmones habían sido perforados por el brutal ataque, pero la realidad era mucho peor. La cola de la raya había cortado un lado del corazón de Steve y la pérdida masiva de sangre significaba que podía perder la vida en pocos minutos. Justin Lyons gritó a la tripulación en el barco que Steve Irwin estaba gravemente herido y necesitaba ayuda rápida. Los colegas frenéticamente lo lanzaron a un bote a motor y rápidamente lo llevaron a tierra firme. Luego dijeron que en esos momentos con Steve, este mostró un espíritu indomable, pero estaba perdiendo la conciencia y Justin y la tripulación presionaron la herida para detener la hemorragia. Le pidieron que se mantuviera con vida por el bien de su familia y sus hijos. Steve Irwin se dio cuenta de que estos eran, de hecho, sus últimos momentos y dijo con calma que se iba a morir, mientras le practicaban la reanimación cardiopulmonar. Unos minutos más tarde, dejó de moverse. Sus ojos se cerraron y su rostro se volvió azul. Steve Irwin, el famoso conservacionista de la vida silvestre y querido presentador de televisión, estaba muerto. Llamaron a los paramédicos para una pequeña oportunidad de resucitarlo, pero solo les tomó unos segundos para declarar que Steve Irwin había sucumbido a sus heridas y fallecido.
Incluso si lo hubieran llevado a un hospital, había pocas posibilidades de que pudiera sobrevivir a un golpe directo a su corazón. Steve murió rodeado de los animales y la vida silvestre que había amado y apreciado toda su vida. Todo el calvario, desde la puñalada de la cola de la raya hasta los últimos momentos que los paramédicos estaban tratando de revivir a Steve Irwin, fueron capturados en la cámara de Justin Lyons. Pero por respeto del espíritu de lucha de Steve y para evitarle a su familia el dolor de presenciar su muerte, Justin borró la copia final de la cinta después de una breve investigación policial. Las imágenes nunca se vieron ni se divulgaron, pero la imagen de los horribles y dolorosos momentos finales de Steve quedó grabada para siempre en la memoria de la tripulación a bordo y de los compañeros que lo querían y acompañaban. Su mujer y sus hijos estaban de viaje en Tasmania cuando se enteraron de la muerte de Steve Irwin. Estaban devastados e inconsolables por la trágica pérdida de su esposo y padre. Su esposa Terry y sus hijos, Bindi y Rob, viajaron inmediatamente al zoológico de Australia que había dirigido Steve y fueron recibidos con el amor y el consuelo de miles de fans que lo adoraban. Steve había comentado anteriormente que consideraría cumplido su propósito en la vida si pudiera pasar la pasión por la conservación de la naturaleza a sus hijos. Siguiendo el deseo de su padre, Bindi y Rob se convirtieron en dedicados cuidadores de zoológicos y conservacionistas y trabajaron para continuar el legado de Steve Irwin en honor a su trágica y prematura desgracia increíble. Kellyanne y Michael Walsh vivían en una pintoresca propiedad en lo alto de una colina, rodeados de amables vecinos con los que se llevaban muy bien. A simple vista parecían personas ordinarias con pasatiempos ordinarios, pero en realidad tenían un pasatiempo muy inusual. A Michael y a Kellyanne les gustaba coleccionar animales y no cualquier animal. Tenían una afinidad por los depredadores exóticos. Uno pensaría que los vecinos estarían preocupados por todas estas criaturas asesinas que se encontraban tan cerca de sus hogares y los niños, pero de acuerdo con ellos, los Walsh eran excelentes dueños de mascotas. Sus jaulas eran resistentes y seguras, tenían todas las licencias apropiadas y pasaban cada inspección anual de su propiedad. Los vecinos incluso jugaban a asustar a sus invitados con los rugidos que resonaban en las afueras del municipio de Ross, Pensilvania. En 1994, Michael obtuvo una licencia para albergar animales exóticos de todas partes del mundo. Así pasaron los siguientes años adoptando poco a poco todo tipo de animales peligrosos y carnívoros, capaces de hacer llorar hasta las personas más valientes. Un león, 2 cervales, un jaguar, un tigre y un leopardo. Pero el animal más grande y querido era un oso negro adulto llamado Teddy. Michael tenía legalmente derecho a vender y comercializar los animales que tenía a su cuidado. Podría incluso haber cobrado al público para visitar su propiedad como si fuera un mini zoológico. Pero eso no era lo que Michael y Kellyanne querían. Solo adoraban a las criaturas que normalmente asustan al resto. Vieron la belleza en ellos y si alguna vez tenían a un vecino preocupado, los invitaban a la casa para que pudieran inspeccionar y familiarizarse con los animales. La pareja amaba compartir su amor por los animales salvajes con sus conocidos y su comunidad lo veía como una realidad encantadora. Incluso su vecino de al lado, Scott Caston, que tenía 2 niños pequeños, habló muy bien de los Walsh y de lo impecables que eran. Nunca le preocupó que los felinos carnívoros se escaparan. Scott inspeccionaba sus jaulas en persona y visitaba a sus amigos todo el tiempo, a menudo, llevando a sus propios hijos. Pero esta misma tranquilidad fue la culpable de los acontecimientos que sucedieron en ese fatídico día de octubre de 2009. Kellyanne crió a Teddy desde que era un cachorro y la pareja lo agasajaba mucho. El aperitivo favorito de Teddy eran las palomitas de maíz. Este oso era el orgullo de Kellyanne. Teddy pesaba 150 kilogramos de puro músculo que se contenía en una jaula de acero y hormigón de 4 metros por 4 metros. En la naturaleza, los osos negros no son exactamente conocidos por su tolerancia a los seres humanos,
pero los que han sido cuidados por la gente son mucho más maleables, incluso más que los osos pardos, a menos que tengan hambre y sean jóvenes. En ese caso, los osos negros son tan propensos a ser agresivos como cualquier otro animal salvaje. Es su naturaleza, y ningún entrenamiento puede anular el instinto natural. Para traer un tono aún más grave a esta situación, Teddy era aún más grande que los estándares de su especie. Siempre había sido alimentado con la mejor comida, nunca había tenido que luchar para sobrevivir y nunca había conocido la enfermedad o tiempos difíciles. Teddy era un oso negro en su mejor versión. No solo era inimaginablemente fuerte y pesado, sino que era el doble de alto que un hombre. Ese domingo 6 de octubre comenzó frío y húmedo, una típica mañana de otoño húmedo en Pensilvania y un día típico para Kelly. Luego de que Michael se haya ido a trabajar, ella y sus 2 hijos se dirigieron a alimentar a sus animales. El domingo era también el día en el que Kelly limpiaba las jaulas, por lo que iba a ser una mañana larga y ocupada. Su primera parada fue, como siempre, la jaula de Teddy. Kelly saludaba todos los días primero a su amado Teddy, pero este domingo, Kelly saludó primero a su vecino, Scott. Él estaba en su jardín con sus 2 hijos, atendiendo algunos trabajos extraños que pospuso toda la semana. Los hijos de Scott saludaron a sus amigos antes de volver a ayudar a su padre. Los hijos de Kelly se quedaron en la entrada de la casa. Seguían dormidos y todavía estaban demasiado atontados como para mostrar mucho entusiasmo por el día. Pero a Kelly no le importaba. Le encantaba pasar las mañanas con los animales y sobre todo con Teddy. Colocó la carretilla al borde de la puerta de la jaula. La necesitaba para limpiar la jaula de Teddy antes de poner un poco de paja fresca para mantener sus garras alejadas del lodo. Pero antes de entrar a la jaula, le dio a Teddy una pala llena de comida. Pero no iba a ser suficiente para llenar el estómago del gigantesco oso, pero era suficiente para mantenerlo ocupado mientras ella entraba con sus herramientas por la puerta. Kelly estaba tranquila porque Teddy nunca había mostrado ninguna agresión hacia ella, pero igualmente quería mantenerlo ocupado lo suficiente para que no note la puerta abierta. El oso no dudaría en salir de su recinto si se le diera la oportunidad, pero la comida era un incentivo aún mayor que la libertad, así que Teddy ni siquiera se molestó en levantar la vista de su desayuno mientras Kelly hacía su trabajo. Teddy sabía cómo era el procedimiento y estaba esperando su comida. De pie sobre sus patas traseras, se asomó desde la jaula y gruñó un profundo buenos días a su dueña. El cuerpo de Teddy le decía que era hora de entrar en hibernación. El otoño estaba en pleno apogeo, y ese es generalmente el momento en que los osos negros se preparan para tomar ese largo sueño. Teddy había estado paseando por su jaula durante la última semana, de un lado a otro, buscando una salida para llegar a los bosques donde pertenecía. La frustración iba en aumento y sus sueños, que normalmente lo veían contento durante la hora de comer, no se dieron cuenta del creciente enojo del oso. Pero por ahora Teddy era aparentemente feliz hurgando su pila de comida. Kellyanne entró con la carretilla y la pala y levantó los primeros desechos sin inconvenientes. Cuando su carretilla estaba llena, dejó la pala a un lado y se dispuso a sacar la primera carga de desechos por la puerta. Pero el repentino movimiento fue todo lo que Teddy necesitó para despertar el animal salvaje que había en él. La suma del instinto natural de proteger su comida y la irritación volátil que sentía por la necesidad de hibernar simplemente hizo que el animal explotara. Teddy no vio a la mujer que lo crió, solo vio una amenaza potencial y a toda velocidad arremetió contra Kellyanne. El aire de sus pulmones salió disparado cuando el oso de 150 kilogramos la estrelló contra el suelo. Cuando volvió a tener aire para gritar, Teddy ya había hundido sus dientes en su hombro. Los rugidos feroces y los gritos de Kelly viajaron al jardín de Scott, cuya mirada rápidamente se transformó en horror al ver el baño de sangre que se estaba desarrollando enfrente de él. El ambiente se llenó de gritos. Los hijos de Kelly corrieron hacia la casa al ver el ataque, porque su recinto estaba abierto y sabían que iban a ser los siguientes si no se ocultaban. Scott saltó a la acción.
Le tomó 30 segundos correr a su casa para agarrar su arma, cargarla y correr a socorrer a Kelly. Cuando llegó al recinto de Teddy, Kelly yacía inmóvil en el suelo, a pocos metros de la puerta abierta. Teddy seguía encima de ella y le dio al cuerpo una última sacudida. Cuando quedó claro que su presa estaba muerta, Teddy se enfrentó a la siguiente amenaza: Scott. El hombre estaba a unos pocos metros. Teddy podía cubrir esa distancia en solo 4 zancadas, pero Scott estaba listo. El oso bajó la marcha para asaltar a Scott en 4 patas, pero antes de que la bestia pudiera dar 2 pasos, Scott jaló el gatillo y lo apretó una y otra vez. La primera bala golpeó a Teddy en el abdomen. Su piel gruesa y copiosas cantidades de grasa le protegieron de la mayor parte del daño. Eso no era suficiente para derribarlo. Entonces comenzó la segunda ronda de disparos, y esa fue la letal. Golpeó a la criatura en el cuello, y el daño que generó fue mortal para el oso. El animal cayó al suelo con una fuerza que sacudió todo. De los 5 tiros disparados, Scott logró apuntar 2 al cráneo del animal. Incluso si Teddy hubiese tenido suficiente oxígeno para un último ataque, esos 2 impactos eran más que suficiente para terminar con la vida de cualquier ser instantáneamente. Luego de la escena, 2 seres yacían muertos en el suelo. Kellyanne, una mujer que nunca más vería a sus 2 hijos y a su marido que la adoraba, y el oso, que arrancó la vida de una mujer y cambió su familia para siempre. Si no fuera por los gritos de los niños, Scott habría simplemente mirado la escena horripilante en estado de shock durante horas. Dentro de su casa, los niños de Scott llamaron a la policía cuando escucharon los disparos, pero los paramédicos solo llegaron para retirar los cuerpos. Ambos fueron declarados muertos en el acto. Scott y los niños están traumatizados por los acontecimientos de ese día. Igualmente, el vecino por lo menos puede encontrar consuelo en el hecho de que sus acciones salvaron vidas. Si Teddy hubiera logrado salir del patio, teniendo en cuenta el estado de rabia en el que estaba, habría atacado al primer ser vivo que se encontrara. Pero estos eventos dejaron un montón de preguntas inconclusas. ¿Por qué Kelly había dejado abierta la jaula? ¿Por qué no había una jaula separada para mantener al oso mientras ella limpiaba? El hecho es que no importa cuán joven sean, los animales salvajes son justamente eso, animales salvajes. La complacencia no es un pecado. Kellyanne había hecho esta rutina 1000 veces sin ningún problema, pero la número 1001 resultó traer un final distinto. El cambio de temporada, la protección de alimentos y los instintos naturales fueron la receta perfecta para el desastre. La noticia se extendió y el mundo tenía un montón de críticas para lanzar a la situación. Hay niños que perdieron a su madre, un marido que perdió a su mujer y toda una comunidad conmocionada, y luego está Scott Gaston, el hombre que no dudó en enfrentarse a uno de los mayores asesinos para salvar a su amiga, a sus hijos y a la comunidad en general. Hay 2 lecciones que podemos aprender de este terrible suceso. Una es que los animales pertenecen a la naturaleza. Por mucho que los queramos o por mucho que ellos nos quieran, el instinto natural es más fuerte que el amor. Y en segundo lugar, podemos celebrar la valentía de los miembros de nuestra comunidad. Scott no pudo salvar a Kellyanne, pero salvó a otros de ser atacados. Todavía hay héroes por ahí, dispuestos a poner sus vidas en peligro para que otros no tengan que conocer su aterradora desgracia increíble. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para ver más videos como este. Y si les gustó, denle me gusta. Nos veremos en otra desgracia increíble.